Perdidos en el espacio. Capítulo 1. El eco de la nada. El Vanguard era una nave de exploración de rango medio, equipada con un motor de curvatura experimental que debía reducir el tiempo de viaje entre sistemas. Pero algo había salido mal. El salto los dejó en un sector desconocido, sin referencias en los mapas estelares y, lo peor de todo, con un fallo crítico en el motor. No podían saltar de regreso. La tripulación, compuesta por 12 personas, revisó las opciones. No tardaron en encontrar un planeta cercano con rastros de una colonia humana. El manifiesto de la base de datos indicaba que debía haber más de 1000 colonos allí. Lo extraño era que no había señales de comunicación. Ningún mensaje de bienvenida, ninguna advertencia, solo silencio. El capitán Elías Raines decidió enviar un equipo de reconocimiento. El descenso fue tranquilo, pero a medida que se acercaban a la superficie, algo se hizo evidente: la colonia parecía intacta, sin daños estructurales, sin signos de ataque. Sin embargo, no había nadie a la vista. Cuando el equipo aterrizó, la sensación de vacío era opresiva. Calles vacías, luces parpadeando en edificios que aún tenían energía, puertas abiertas como si alguien hubiera salido con prisa y nunca regresado. Y lo más inquietante, platos con comida podrida en las mesas, como si la gente hubiera desaparecido en mitad de una comida. El Dr. Vance, encargado del análisis ambiental, revisó el aire. No hay señales de toxinas, ni radiación anormal, informó. Pero esto no tiene sentido: si hubieran evacuado, habría registros, señales de transporte. Aquí todo parece detenido. El silencio pesaba en el ambiente cuando la especialista en ingeniería, Naomi Carter, se acercó a una terminal funcional. Voy a intentar acceder a los registros de la colonia, dijo mientras sus dedos se movían con rapidez sobre el teclado. Entonces, la terminal emitió un pitido y una frase apareció en la pantalla. Aún estamos aquí. La tripulación se miró confundida. No había señales de nadie, pero algo, o alguien, había escrito eso. Y entonces, desde una de las calles desiertas, se escuchó un sonido. Pasos. No caminaban. Se arrastraban. Y venían hacia ellos. Capítulo 2. Sombras en la polvo. Los pasos eran irregulares, arrastrados. Algo se movía entre los edificios de la colonia. Elías Raines levantó la mano, señalando al equipo que se preparara. Naomi Carter y el Dr. Vance retrocedieron hacia la nave de descenso, mientras el teniente Holden y el oficial de seguridad Lian Sang levantaban sus armas. Desde la penumbra entre dos edificios emergió una figura. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su traje de trabajo estaba desgarrado, su piel pálida y cubierta de laceraciones. Sus ojos eran vidriosos, y su boca se movía como si intentara hablar, pero solo salían susurros ininteligibles. Dios, murmuró Vance. El hombre dio un paso más y cayó de rodillas. Su cuerpo tembló, y de su boca brotó un sonido bajo, gutural. Algo más se movía detrás de él. Holden avanzó con cautela, su arma lista. Señor, ¿puede entenderme?, preguntó. El hombre levantó la cabeza con un esfuerzo doloroso. Y entonces, en un murmullo quebrado, habló. Corran. Holden retrocedió justo cuando la sombra detrás del hombre se abalanzó. Algo rápido, algo con demasiados brazos. El disparo de Holden iluminó la calle por un instante, revelando una silueta retorcida y alargada, con extremidades que se extendían más de lo natural. Su piel parecía fundirse con la oscuridad, como si no perteneciera del todo a este mundo. Naomi gritó. Raines ordenó la retirada. La criatura se lanzó sobre el cuerpo del hombre, destrozándolo en un parpadeo. Sam disparó varias veces mientras corrían de regreso a la nave de descenso. La compuerta se cerró tras ellos y despegaron de inmediato. Desde el aire, la colonia parecía aún más inquietante. Las calles vacías, las luces parpadeando, y en las sombras, más figuras comenzaban a moverse. Naomi jadeaba, sus manos temblorosas aún sobre el panel de control. ¿Qué demonios era eso? Raines no tenía respuesta. Solo sabía una cosa: algo terrible había sucedido en esa colonia. Algo que aún estaba allí.
Y ahora sabían que no estaban solos. Capítulo 3. Susurros en la oscuridad. El equipo de reconocimiento regresó al Vanguard en estado de shock. Lo que habían visto en la colonia era imposible de explicar. Un hombre agonizante advirtiéndoles que corrieran y algo inhumano acechando entre las sombras. En la sala de reuniones, Raines se frotó la sien mientras el equipo intentaba comprender lo sucedido. Eso no era un humano, dijo Sam con el ceño fruncido. O al menos, ya no lo era. Naomi, aún pálida, revisó los datos recuperados de la terminal de la colonia. Logré extraer parte de los registros antes de que pasara todo eso. Las imágenes en la pantalla mostraban archivos de seguridad. Fechados hace 6 meses, las primeras grabaciones mostraban a los colonos realizando sus actividades diarias, trabajando en invernaderos, caminando por las calles, conversando en la plaza central. Luego, algo cambió. En una de las grabaciones, una mujer miraba directamente a la cámara de seguridad. Sus labios se movían, pero no emitía sonido. Horas después, se veía al mismo grupo de personas, pero ya no hablaban entre ellos. Solo estaban ahí, quietos, con expresiones vacías. Otra grabación mostraba un equipo de mineros regresando de una excavación en la superficie del planeta. Se veían inquietos, nerviosos. Luego la imagen se distorsionaba, y en la siguiente toma, los mineros ya no estaban. La última grabación era la más aterradora. La cámara de la plaza mostraba la colonia en completa quietud. Solo quedaba una persona de pie en medio de la plaza, mirando a la nada. La imagen parpadeó y, cuando volvió a estabilizarse, esa persona había desaparecido. En su lugar, la pantalla mostró una frase escrita en la terminal. Aún estamos aquí. El silencio en la sala era absoluto. El mensaje que vimos en la colonia, murmuró Naomi. Alguien lo escribió, dijo Sam. O algo. De repente, la iluminación de la nave parpadeó. Y entonces, un susurro llenó la sala. Un sonido distorsionado, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Las luces volvieron a la normalidad. Pero en la pantalla, la grabación había cambiado. Ya no mostraba la colonia. Mostraba la sala en la que estaban, con ellos sentados en la mesa. Y en la esquina de la imagen, en un rincón oscuro de la sala, había una silueta que no debería estar ahí. Capítulo 4. Ecos de lo inhumano. El aire en la sala de reuniones se volvió denso, sofocante. Todos miraban la pantalla, paralizados. La grabación mostraba la misma habitación en la que estaban, pero con una silueta oscura de pie en la esquina, inmóvil. Ninguno de ellos estaba volteado hacia ese punto. Naomi tragó saliva. Eso no puede ser en vivo. Raines se levantó de golpe y apuntó su linterna al rincón de la habitación. Estaba vacío. Pero cuando volvieron la vista a la pantalla, la silueta ya no estaba en la grabación. Apaga eso, ordenó Raines. Naomi obedeció de inmediato, pero su mano temblaba. Sam respiró hondo. Esto no es normal. No son solo criaturas en la colonia. Algo más está pasando. Vance se frotó la frente. Las alucinaciones colectivas son posibles en condiciones extremas, pero esto no lo es. Algo real está interfiriendo con nuestros sistemas. Un zumbido recorrió la nave. Un golpe seco en los conductos de ventilación hizo que todos se estremecieran. Raines activó el intercomunicador. Puente, reporten. El oficial de comunicaciones, Darius Cole, respondió de inmediato. Señor, estamos registrando fluctuaciones en la energía. Algo está interfiriendo con los sistemas de la nave. El motor. El reactor está estable, pero estamos perdiendo control de algunos sistemas menores. Como si hubiera algo moviéndose dentro del código. Naomi palideció. ¿Moviéndose dentro del código? Sí, y lo peor es que parece estar aprendiendo. Un silencio espeso se instaló en la sala. Holden tomó su rifle. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que descubrir qué pasó en esa colonia. Raines asintió con pesar. Vamos a preparar un nuevo descenso, pero esta vez llevaremos más equipo. No podemos estar a ciegas. Naomi se mordió el labio.
Capitán, lo que sea que esté en ese planeta, ya no está solo ahí. De alguna manera, está aquí, con nosotros. Las luces parpadearon otra vez. Y en los pasillos del Vanguard, el sonido de pasos resonó en la distancia. Pasos de algo que no debería estar a bordo. Capítulo 5. La mente fragmentada. El descenso hacia la colonia no fue como los anteriores. Esta vez, la tripulación iba armada hasta los dientes, con equipos especializados en contención y análisis. Pero el temor era palpable, algo los estaba acechando, y no sabían si sería más peligroso en la superficie o a bordo de la nave. Cuando aterrizaron en el mismo sector donde habían sido atacados, la atmósfera era más densa, más pesada, como si el planeta mismo estuviera respirando con ellos. Las luces de la colonia seguían parpadeando, y la sensación de ser observados no desaparecía. Cada paso que daban sobre el suelo polvoriento parecía ser absorbido por la tierra misma. «Vamos a entrar a la estación principal», ordenó Raines, su voz grave. «Manténganse alerta». A medida que se adentraban en el complejo, las paredes parecían palpitantes, como si la colonia estuviera viva, respirando en su interior. De repente, se detuvieron ante una puerta cerrada. Naomi intentó abrirla, pero la cerradura estaba bloqueada. Es como si nunca hubiera sido cerrada con llave, pero tampoco se puede abrir, murmuró Naomi, desconcertada. Como si fuera parte del ambiente aquí. Vance observó las paredes. Todo aquí tiene una especie de distorsión. Es como si el espacio estuviera deformado por algo. Como si la propia realidad hubiera sido modificada. Modificada, repitió Holden, mirando a su alrededor. ¿Y qué pasa si no podemos confiar en lo que estamos viendo? ¿Si esto es, lo que sea que nos está siguiendo? Raines se quedó en silencio por un momento, pensativo. La incertidumbre los estaba comiendo vivos. Mantengan la calma. De todas formas, tenemos que encontrar respuestas. En ese instante, la puerta se deslizó hacia un lado, sin previo aviso. La tripulación se tensó, pero lo único que encontraron al otro lado fue una habitación vacía. Solo una mesa en el centro, con una pantalla. Y sobre ella, un único mensaje. No saldrán de aquí. ¿Quién lo escribió?, preguntó Sang, su rostro tenso. Naomi se acercó a la pantalla, y justo cuando estaba a punto de tocarla, una extraña presión en el aire los hizo a todos dar un paso atrás. De las paredes, como si emergiera de las mismas superficies, comenzaron a formarse figuras oscuras. «No estamos solos», susurró Vance. Las figuras se materializaron lentamente, y en sus ojos brillaba una intensidad antinatural. Con cada movimiento, la presión aumentaba. Como si el mismo aire estuviera lleno de pesadillas, esperando a atraparlos. Raines no dudó. «Corran». Pero cuando intentaron retroceder, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Una risa baja y distorsionada se escuchó desde las sombras. Y la pantalla se iluminó de nuevo. ¿Creían que podían escapar? Capítulo 6. La última sombra. El sonido de la risa distorsionada continuó resonando en la sala, atravesando cada rincón y penetrando las mentes de los sobrevivientes. Como un eco interminable que parecía venir de todas partes. Las figuras oscuras se desplazaban, unidas por una fuerza que no era de este mundo. No caminaban, flotaban, y con cada parpadeo, su forma se distorsionaba, cambiando como si fueran parte de un sueño inestable. «Rápido, hacia la salida», gritó Raines, pero al intentar retroceder, descubrieron que la puerta por la que habían entrado ya no estaba allí. El espacio mismo parecía haber cambiado, como si la realidad se hubiera reconfigurado a voluntad de esas entidades. Naomi luchaba por respirar. «No podemos salir, no hay salida». Una de las sombras se acercó, extendiendo sus tentáculos hacia ellos, su forma fragmentada absorbiendo la luz. El aire se hizo denso, como si una presión invisible les aplastara el pecho. Raines, empujando a su equipo hacia el centro de la sala, miró a su alrededor buscando una solución. En ese momento, una extraña vibración recorrió el suelo bajo sus pies, seguida de una brusca presión en el aire. La distorsión que había estado envolviendo la nave y la colonia de repente se detuvo, y un sonido mecánico familiar llenó el espacio. Naomi miró hacia el techo.
¿Qué es el Vanguard? Está reaccionando. El equipo se apresuró a la pantalla de la sala. En ella, el código encriptado de la colonia comenzó a parpadear, como si estuviera siendo desactivado. La misma secuencia que había atrapado sus mentes estaba comenzando a desmoronarse. Vance se acercó rápidamente al terminal. Es una interferencia, el Vanguard está emitiendo una señal que sobrescribe el control de la colonia. Raines se dio vuelta hacia la puerta, que ahora comenzaba a abrirse. Vamos. El equipo corrió a través de la nave de descenso, y mientras comenzaban a despegar, la colonia se desvaneció en el horizonte del planeta. Pero algo extraño ocurrió durante el ascenso. Las figuras sombrías que los habían acosado durante todo su tiempo en el planeta no se desvanecieron. En lugar de eso, parecían disolverse en la atmósfera misma, como si el planeta estuviera expulsando la oscuridad que los había consumido. Finalmente, cuando la nave alcanzó la órbita, Raines dio la orden de activar el salto a la Tierra. El Vanguard comenzó a moverse hacia su destino con una velocidad angustiante, pero algo seguía sin encajar. La tripulación estaba de vuelta a salvo, o eso pensaban. Al llegar a la órbita terrestre, la nave pasó por el protocolo de comunicación con la Tierra. Sin embargo, el canal de transmisión emitió solo estática durante un largo momento. Vanguard, ¿me copian? Estamos en la órbita de la Tierra, necesitamos asistencia inmediata. La respuesta fue un crujido de interferencia, seguido por una voz distorsionada. Ya están aquí. Raines miró a su alrededor, sintiendo como un escalofrío recorría su espina dorsal. ¿Qué significa eso? En ese instante, la luz de la nave parpadeó, y las sombras volvieron a formarse, esta vez dentro de los pasillos del Vanguard. La realidad ya no era segura. Algo los había seguido. Pero esta vez, la amenaza no estaba en el planeta perdido. Había regresado con ellos. Y cuando miraron por la ventana hacia la Tierra, algo extraño apareció en el cielo, una figura que no pertenecía a este mundo, una sombra que observaba desde las nubes, esperando. Y cuando miraron por la ventana hacia la Tierra, algo extraño apareció en el cielo. Una figura que no pertenecía a este mundo. Una sombra que observaba desde las nubes esperando. En ese instante, la nave tembló y una sensación de desesperación recorrió cada uno de los presentes. La sombra, ahora más definida, comenzó a descender, cubriendo todo a su paso con una oscuridad que anulaba cualquier esperanza. Los sistemas de la nave fallaron uno tras otro, y los intentos de comunicación con la Tierra fueron inútiles. La tripulación, atrapada en ese pequeño espacio en medio del vacío, comprendió demasiado tarde que la amenaza no venía de un enemigo físico, sino de algo mucho más antiguo y profundo. La figura en el cielo era la manifestación de un olvido, una fuerza cósmica que devoraba la esencia misma de la existencia, arrastrando todo a la nada. En sus últimos momentos, antes de que todo se desvaneciera, el capitán miró hacia sus compañeros y susurró con voz quebrada, quizás, al final, fuimos los perdidos. Y la oscuridad lo consumió todo. Y así concluye nuestra historia. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de misterio y suspenso. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas aventuras. Tus comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en compartir tus pensamientos abajo. Hasta la próxima, y recuerda, nunca sabemos qué secretos esconde el universo.